Bueno, Shalom Haverim, vamos a empezar ya nuestro estudio. Tuvimos ahí un pequeño percance, pedimos perdón por el retraso, pero al llegar afuera de la iglesia encontramos un hoyo, literal, un boquete enorme que nadie había cerrado, que no habían cerrado los que están trabajando, y pues tuvimos que hacer ahí unos cuantos malabares para poder dar acceso a los hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ya se solucionó de momento y bueno, pues hay que hablar con el ayuntamiento y lo que haya que hacerse para que se pueda arreglar este asunto. Vamos a empezar nuestro estudio de Proverbios y hay una pequeña introducción. Ya saben que yo siempre hago introducciones, ¿no? Poquitas, pero consistentes. Shalom a todos los hermanos que están lejos, a los que están en América, ¿no? Ya a los que están ahí en Guate, ya estoy viendo por ahí, en México, y en todos los lugares donde están. Isaac, así es, desde Guatemala, ya te había visto. Entonces, pues todavía no es Shabbat acá, porque el Shabbat entra bien tarde. Ya saben que como hasta las casi 10 de la noche está entrando ya el Shabbat, o 10 de la tarde aquí, porque la puesta de sol es muy más tarde, pero bueno, ya estamos a la víspera de Shabbat y qué mejor que empezar el día con el estudio de Proverbios, ¿no? Estamos con la idea, antes de la introducción, quería decirles que estamos con la idea de empezar a estudiar también el libro de Hechos. Entonces pensábamos en que fuera a hacer cada 15 días uno de los estudios, o sea, una semana hacer Proverbios y la siguiente semana hacer Hechos, y después otra vez Proverbios y Hechos, entonces irle con la consecutividad cada 15 días. Estamos analizando qué tan bien podría ser para que pudiéramos abarcar lo más que se pueda de la escritura sin perder el hilo real de lo que se está estudiando, ¿no? Entonces he visto que también el hermano Eric, por ejemplo, lo está haciendo de esa forma, tanto con el estudio de Efesios junto con el estudio de las 613 o Tehilim, no sé cuál de los dos es el que está haciendo. Entonces es viable y se puede optar por hacerlo de esa manera y poder empezar a estudiar el libro de los Hechos, las acciones de los apóstoles. La verdad es que desde hace mucho tiempo el Señor ha puesto en mi corazón eso. Tengo mucha emoción por hacerlo y por poder presentarlo, ¿no?, a la iglesia. Entonces, bueno, dicho esto, empecemos con nuestra pequeñísima y breve introducción, ¿no? Les pongo yo que el concepto de libre albedrío, que ya lo hemos escuchado todos, ¿no?, es al día de hoy uno de los más grandes errores del pensamiento humano. Proverbios, bueno, ahorita vamos a ir, Proverbios 16, pero vamos a ir ya ahí. Pero vamos a estudiar Proverbios 16 y vamos a estudiar del 1 al 15. Ya se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a partir los capítulos para que no fuera tan larguísimo y tan complicado, ¿no? Entonces, yo no sé si les pueda brincar a ustedes este concepto de error al hablar de libre albedrío, porque estamos muy acostumbrados a escuchar que el libre albedrío es una cualidad que Dios le dio al hombre para vivir de la manera en que le plazca. Pero la realidad no es esa. Vamos a ver por qué. Es el peor de los errores del pensamiento humano, ya que sirve, como lo acabamos de decir ahorita, para justificar... es que entraron ahí medio abruptamente en las maderas que pusimos afuera. Vale. Entra, Sonita, entra. Por un ladito. Bueno, pues si quieren moverlas un poquito para que no vaya a ser... sí, porque pasar por encima de ellas está medio complicado. Es que pusimos una madera, pero ya vimos que está es muy fina para... muy finita, ¿no? Vale. Bueno, pues ya ahorita Eli se encargará de moverla para no tener que cortar el estudio y tener que hacer todo el movimiento. Bueno, entonces, el libre albedrío, decíamos, ¿no? Estábamos hablando de que el libre albedrío como principio del pensamiento humano, la verdad es el peor error que ha tenido el hombre. Porque es una forma de justificarse a sí mismo, o de justificar sus acciones para actuar conforme a la voluntad propia, ¿no?
les pongo yo que a diferencia de la de Adonai, la voluntad de Adonai, ¿cuál es? Pues siempre buscar no el propio interés del hombre, ni de sus deseos, ni de su carne, ¿no? Siempre hemos dicho que la voluntad de Adonai es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y en ello está implícito también todas las bendiciones que conllevan para el hombre, ¿no? Aunque muchos a veces no nos parezca, porque cuando hablamos de la voluntad de Adonai, y la voluntad de Adonai es que tú no te ganes la lotería, es un decir, ¿no? O que tú en este momento te encuentres en dificultades, porque con eso aprenderás y el orgullo que tienes en tu corazón será erradicado, pues al hombre no le gusta eso, ¿me entiendes? Y la voluntad de Dios te puede parecer no tan buena, pero en la omnisciencia de Dios y en el conocimiento de Dios, esa actitud o esa acción de tú estar en este momento mal puede ser la mejor. ¿Por qué? Porque determinará que salgas de donde estás metido. Llámese orgullo, llámese altivez, llámese soberbia, inclusive ignorancia, ¿no? Pero el Señor hará cosas. Pero ¿qué pasa con la voluntad del hombre? Busca su propio interés. Entonces, fíjate, es ahí donde el concepto tomó fuerza. El libre albedrío, pues es una bendición de Dios y nos permitió creer o no creer, porque Dios es un caballero, no obliga a nadie, ¿no? Eso es lo que dicen y muchas veces lo he escuchado, ¿no? Entonces, claro, entonces, fíjate, yo les pongo aquí, pues es común escuchar en el mundo el concepto de yo vivo y hago como quiero, tengo derechos, libertades, y nadie puede truncarlas. Ni Dios mismo puede hacerlo para el pensamiento humano o de afuera, ¿no? Entonces, pensando en que hacemos nuestra propia voluntad, les pongo yo aquí, pero si algo hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, de andar en Torah y de caminar y escudriñar las Escrituras como lo hemos venido haciendo todos estos años, ¿no? Es que todo se reduce a dos caminos. El supuesto gran libre albedrío del ser humano se reduce a solo dos caminos. No son 3 ni 4, ni uno para cada individuo, porque allá afuera en el mundo te dicen, cada camino, cada persona tiene su propio camino y andará su propio andar y andará haciendo sus propias cosas y ese es su libre andar, ¿no? Pero no es cierto. No es cierto, te voy a decir por qué. La realidad es que caminarás sobre la senda de Hashem o la de Dios. ¿O la senda de quién? Del enemigo, de Hasatán. No hay más. O caminas por la senda de Dios o caminas por la senda de Satanás. Que esos dos caminos tengan bifurcaciones y sean unas ramificaciones impresionantes y puedas verlos muy distintos todos de cada uno, pero todos empezaron desde un punto y todos corren bajo la misma línea. O eres de Dios o eres de Hasatán. No hay otra. Yehoshua, Cristo, Jesús, dijo en relación a esto, Mateo 12:30. Fíjate, y esto lo hemos leído muchísimas veces aquí. Dice, el que no está conmigo, está contra mí. ¿No? Eso dice nuestro Señor Jesucristo. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sin importar cuánto piense el hombre que no es así, porque es la realidad. O camina en acciones al bien, a la misericordia y al amor, o camina en egoísmo, soberbia, orgullo, altivez, desdén, furia inclusive, ¿no? Rencor y todas esas características, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el libre albedrío no se reduce a otra cosa más que a decidir si caminas por el camino del bien o el camino del mal. Te das cuenta que tú no tienes libre albedrío. Eres siervo de Dios o de Hasatán, ¿no? Del enemigo. No hay más. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Tu vida da gloria y honra a Dios? Estás caminando por el camino de Adonai. Da honra al enemigo por tus acciones, por tu egoísmo, por tu soberbia, por todo conforme vives.
pues entonces obviamente estás caminando y eres siervo del camino en el que caminas. Fíjate, nuestra iglesia se llama Los del Camino. Y se llaman Los del Camino porque así se hacían llamar los apóstoles en el tiempo de Adonai. Decían los de la secta de los del camino. Entendiendo el término de secta no como se entiende hoy. Apenas hoy escuchas secta y lo primero que piensas, oh, esto es del diablo, ¿no? Eso es lo primero que se piensa. Secta es malo, pero no tiene nada que ver. Cuando vas a la etimología o al origen de la palabra, secta te estás sectorizando, estás haciéndote diferente, separándote del resto, ¿no? Eso es una secta, que se separa del resto, ¿no? De un grupo, exactamente. O sea, forma un grupo que piensa distinto a los demás. Y entonces, ¿qué pasaba? Que les llamaban la secta. Así como había algunos otros movimientos en ese momento, también hicieron bien llamarse a ellos mismos la secta de los del camino. Porque ¿qué hacían? Para el pensamiento judío de aquellos días, el que ellos dijeran, están creyendo en Yehoshua, en Jesucristo, no era el común. Porque ellos tenían otra forma totalmente diferente de mirar las cosas. Entonces, cuando ellos caminaban en el camino, ellos a sí mismos se hacían llamar los del camino porque estaban siendo siervos del camino. Porque Yehoshua, Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, el rabino como le quieras llamar, el pastor que se te antoje, quien quiera que sea, nadie llega al Padre si no es a través de Yehoshua, ¿no? Que es el Padre mismo. Seamos realistas, ¿no? Adonai es Yehoshua, Hashem es Yehoshua. Entonces nadie puede entrar al camino de Dios si no es a través de Dios mismo. Y entonces cuando tú caminas en el camino de Dios, estás por ese y eres siervo y sirves con tu vida, con tus acciones y con tu dedicación al camino que vivas. Entonces, si tú estás sirviendo a Satanás, lo que estás haciendo es viviendo vidas que glorifiquen y honren ¿a quién? Pues a Satanás. Entonces, el concepto de libre albedrío tú te vas a dar cuenta que es mentira. Tú siempre estás sirviendo a Dios o al enemigo, o a chanclas, ¿no? Como decimos vulgarmente, ¿no? Para ni siquiera pronunciarlo. Entonces, con la mente en esto, pensando en esto, vamos a estudiar nuestro medio capítulo de Proverbios, ¿vale? Porque vas a ver que tiene mucho que ver con las decisiones que tú tomas y con lo que tiene que ver con el andar conforme a la voluntad de Adonai. Entonces vamos a Proverbios 16 y vamos a estudiar desde el verso 1 hasta el 15, ¿ok? Entonces, Proverbios 16. Y fíjate, el primero habla de lo que estamos hablando. El hombre tiene proyectos, ¿no? Pero Hashem, la última palabra, ¿no? En algunas Biblias dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? O así, algunas cosas así dice, ¿no? Sí, fíjate que en la Bober Cantera también dice así, el hombre propone y Dios dispone. En realidad me gustó más esta versión que estoy poniendo aquí porque dice, el hombre tiene proyectos, ideas, pensamientos, ¿no? Más la respuesta del Señor. Más la respuesta, la última palabra en mi versión dice, más la última palabra es de Adonai, es del Señor, ¿no? Ahora yo les pongo como comentario, definitivamente es Adonai, el Señor de todas las cosas. ¿Estás de acuerdo? Todas las cosas. Él es quien creó todo y quien tiene el control de todo. Así que cuando nosotros deseamos y buscamos las cosas, quien permite que sucedan o no, es Adonai. Claro, es Hashem. Tú tienes en tu mente y en tu pensamiento, ¿no? Querer hacer algo. Pero Hashem es quien permite o no. Fíjate, les pongo aquí, a veces deseamos locamente algo que puede parecer hasta bueno, es bueno, ¿no? Algo para mis hijos, algo para mi familia, algo para... Y Adonai no lo permite, ¿no? Porque en su voluntad, esa tal cosa, no debe suceder. Por lo que sea,
porque te va a llenar de vanagloria, porque te va a separar un poquito de Él, porque el final de eso no es como tú pensabas. Muchas veces así sucede, ¿no? Inclusive muchas veces nos deja ver el por qué no lo permitió. Mira, en alguna ocasión me acuerdo que iba a viajar yo, siempre me tengo muy grabado eso, porque iba a viajar yo y no, por alguna razón no salí ese día, no salí y no pude irme. Y ese mismo día en la carretera en la que yo había un accidentazo terrible y siempre pensé, dije, igual yo hubiera estado en ese accidente. Y Adonai no permitió que yo saliera. Y esto hubo retrasos y hubo muchas cosas que sucedieron, sí, pero en la voluntad de Adonai es lo importante, o sea, está la verdad, ¿me entiendes? Está lo verdaderamente importante. Y entonces, a veces, uno va a desear cosas y Adonai tal vez no lo permita, con el único propósito que es que se cumpla su voluntad. Y les pongo yo, y así el favor de Adonai se manifiesta, aun cuando ni siquiera lo hubiéramos imaginado. ¿No? Hay muchas cosas que ni siquiera deseas, pero suceden porque el Señor está buscando que tú las tengas. ¿No? Y dice un dicho, yo lo tengo más como un dicho que como una palabra que esté en la Biblia, ¿no? Lo que pasa es que esa traducción de Dios pone y el hombre pone y Dios dispone es como una muy simplificación del versículo en realidad, pero así es, ¿no? En teoría y en el dicho, el hombre pone, uno quiere, pero Dios es quien dice sí o no, ¿no? Entonces el 2 dice, el hombre piensa que su conducta es limpia, pero Hashem, Adonai, Dios, juzga las intenciones. Jeremías 17:10, vamos a leer Jeremías 17:10. Jeremías 17:10 dice, yo Hashem, yo Elohim, su Dios, escudriño el corazón, examino la mente, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Todo el tiempo que el pueblo de Israel no dejó descansar la tierra, ¿se acuerdan del año Shemitah? Que hemos hablado varias veces ya, ¿no? El año Shemitah es este año séptimo que tienes que dejar descansar la tierra y ese año no tenías que trabajarla y tenías que comer de lo que habías guardado en tus lagares porque el Señor, como ya el año anterior habías cumplido con dejar descansar la tierra, pues tenías tus lagares llenos, había abundancia. De hecho, Él dice que si tú cumplías con esa regla, lo que iba a suceder es que Él iba a hacer que tuvieras tanto grano que aún en el segundo año Shemitah todavía estuvieras comiendo del anterior, ¿me entiendes? O del primero. Entonces, ellos empezaron a dejar de cumplir el año Shemitah. De hecho, esa es una de las razones por las que fueron ellos llevados a Babilonia. Por cada año que no cumplieron el año a dejar descansar la tierra, fueron llevados a Babilonia. Fueron 70 años los que fueron llevados a Babilonia. ¿Te imaginas? 70 años en Babilonia, eso significaba que si cada 7 años tenían que descansar la tierra, ¿cuántos años pasaron sin cumplir para ellos la mitzvah? El mandamiento. Ahora, ¿tú crees que ellos sentían algún rencor? ¿Tú crees que ellos decían, ay, nos estamos equivocando? No, dejaron de observar la palabra y para ellos su conducta era limpia. Si no hemos hecho nada, lo que Dios nos proveyó lo estamos usando. Pero no todas las conductas, aunque puedan parecer limpias, son limpias. Hay religiones completas, de verdad, que van en contra de la voluntad de Adonai y que la gente las cumple con felicidad, creyendo que adoran a Dios. Y están yendo en contra de la propia voluntad de lo que dice la Escritura. No lo pueden ver, no lo pueden leer porque tienen la misma Biblia, no sé por qué. ¿Hay un velo? ¿Hay algo que les impide? No lo sé. Pero están ahí. Y ellos creen que cumplen con la voluntad de Adonai, que su conducta es limpia. Pero ¿sabes? Hashem juzga las intenciones del corazón, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Lo que dice el proverbio, el versículo, que con nuestra boca confesamos, ¿no? Para salvación, pero con nuestro corazón
para justicia. Romanos 10:9. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, cuando nosotros confesamos con nuestra boca para salvación, tiene que estar respaldado ¿con qué? Con las acciones que hay en nuestra vida. ¿De dónde salen las acciones que hacemos en nuestra vida? Pues de nuestro corazón. De lo que hay en nuestro corazón es de lo que hay haciéndose en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestros ojos. ¿No? Entonces, Hashem, Dios mismo, juzga estas intenciones. Fíjate, les pongo yo como comentario, el hombre que vive bajo su propio criterio piensa que su actuar es bueno, que está bien, es correcto, pero no es así. Piensa que es correcto, pero no es así. ¿No? Y les pongo yo aquí, Baruch Hashem, que Adonai no nos dejó a nuestra forma, que Adonai no nos dejó a nuestra imaginación, ¿no? A nuestra forma, a nuestros modos. Ahora, ¿tú te imaginas millones de criterios actuando conforme a su propio entender, diciendo que todos van a Dios? Porque ¿cuántos somos en el mundo? Imagina que cada persona tuviera su propio criterio, su propio entender, y que todo el mundo dijera, yo estoy bien. ¿Te imaginas? Que tuviera su propio criterio sobre lo bueno y lo malo. Cientos de miles de millones de personas. ¡Qué caos sería! Baruch Hashem, que Dios no nos dejó a merced de eso. Bueno, ya se está viviendo ahora. Claro, exactamente. Así es, Melisheva, como dices, es cierto, ¿no? Cada uno de su cada identidad, su propio género, su propia forma. Es más, yo estoy renegro de color, pero yo soy rubio. A mí díganme rubio, yo estoy rubio. A mí me dicen otra vez que soy moreno y va a haber un problema. Pero si se la... Brother, a la vista, ¿no? O sea, no importa. Pero yo me siento de... Pero yo por dentro... Tengo que aceptar cómo me siento yo. Claro. Soy blanco y limpio. Estoy blanco como la nieve, ¿no? No. Pero ¿te imaginas que cada persona tuviera su propio entendimiento? Bueno, como decimos, ahora está sucediendo y mira a dónde está caminando el mundo, ¿no? Dios nos dio su palabra que constituye el cuerpo de leyes, estatutos y procedimientos que nos enseña la conducta del bien y del mal. Que al final esto será para la gloria y la honra de ¿quién? Pues de Dios. Porque todo el que camine conforme a la voluntad de Adonai, pues estaría honrando a Dios. Y sabemos claramente que caminar en la voluntad de Adonai es caminar en amor, ¿cómo se llama? En misericordia, ¿no? En templanza, en mansedumbre, en todas estas características que son el fruto de tener el Ruach, el Espíritu de Dios, ¿no? En tener la santidad de Dios como parámetro que controle y que nos dé en nuestras vidas, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí, para que podamos entonces decir, vivimos conductas limpias que dan gloria a Dios y en Él podamos tener Shalom. Que Shalom que entendemos como la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Para poder tener paz, necesitamos vivir conforme a la voluntad de Adonai. Porque todo aquel que no vive en la voluntad de Adonai terminará sirviendo ¿a quién? ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? A Satanás. Y tú sabes cómo paga, ¿no? Los negocios de Satanás pagan mal. Muy mal. Muy mal. Yo he visto tanta gente terminar muy mal cuando se mete en las cosas del enemigo. Y ni siquiera saben tal vez que tenga que ver con el enemigo. Hay quien hasta dice, voy a orarle a Dios para que hoy cuando salga a robar no me agarren. ¿En serio? Hay algunos que tienen su propio santito, ¿no? El santito de San Juditas Tadeo en México. Ese es el santito de los que les gusta lo ajeno, de los que se quedan con los cambios, ¿no? Y andan orando y hacen hasta sus misas por el santito. Luego se inventan otros santos, ¿no? Ya ves en el norte de México, es que México es increíble para eso, ¿eh? En el norte de México, el que es de color verde, que llaman el Valverde, ¿no? Que es el santito de los narcotraficantes. O sea, ¿de qué estamos hablando? El negocio del enemigo paga mal, pero no así la voluntad de Adonai.
Porque la voluntad de Adonai terminará ¿en qué? En eternidad. En vivir eternamente con Él, ¿no? La salvación eterna. Entonces, fíjate lo que dice el 3. Encomienda tus obras a Hashem. ¿Te das cuenta cómo te va llevando y cómo vamos caminando por cada concepto? Luego dice, fíjate, el anterior decía, ¿no? El hombre piensa que su conducta es limpia. Mas no siempre es así, porque el Señor es quien sopesa los corazones. Y luego el 3 dice, encomienda tus obras a Hashem y tus planes se realizarán, ¿no? El que vive conforme a la voluntad de Adonai tendrá el favor de Adonai. Y les pongo yo aquí, cuando como creyentes en Mashiach, entiéndase Mashiach como el Mesías, Cristo, Jesús. Cuando nosotros como creyentes en Cristo empezamos a vivir vidas que buscan obedecer a Dios, nuestras vidas cambian, nuestros actos cambian, nuestros pensamientos cambian, ¿no? Muchos luchamos intensamente, todos los días, en contra de nuestra propia naturaleza adquirida, ¿no? Esa naturaleza adquirida que durante tantos años que estuvimos en el mundo se tatuó y que estamos así, quitando. Es como quitan los tatuajes, ¿no? Tienen con el láser ese que deja una cicatrizota, ni modo, no me importa la cicatriz. Yo tengo que dejar la marca y tengo que quitar la marca que dejó el mundo en mi vida. Y estamos luchando y estamos haciendo todo lo necesario para que así sea, ¿no? Haciendo esto sabemos que nuestros planes, calibrados a la voluntad de Él, ¿se acuerdan, no? Nuestros planes pueden parecer muy bonitos, pero Dios dice, esto no, esto sí. ¿Cuáles serán los planes entonces que el Señor respaldará? Pues los que estén calibrados a su voluntad, exactamente, ¿no? Se realizarán con todo el favor de Adonai que nos respalde. Muchas veces tú, vas a la segura, ¿me entiendes? Yo esto que estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque solamente está en mi corazón, porque solamente está, sino porque da gloria y honra a Dios. Y te voy a decir algo, y aún así tal vez Hashem dice, no, es para mi gloria, para mi honra, pero no es el momento, no es el tiempo. Puede ser, pero sí es cierto que si nosotros actuamos y obramos conforme a la voluntad de Él, sabemos que tenemos su favor. Es como cuando te denuncian porque, no sé, tuviste un altercado con alguien y tú dices, yo tengo el favor de Hashem porque actué bien, no hice mal, no hice nada malo, no hice nada que se pueda hacer penado, y entonces yo estoy con el favor de Adonai que me respalda, ¿no? Entonces podemos entender que haciéndolo de esta forma tenemos todo el favor de Él, ¿no? Ahora fíjate, el 4 dice, Hashem, Dios, ha creado todo con un propósito. Si te das cuenta cómo vamos caminando en cada versículo que vamos leyendo, vamos como apuntalando una idea que respalda a la otra, o una idea más bien que da base a la que sigue. Hashem ha creado todo con un propósito. ¿Dónde está el libre albedrío del hombre ahí? ¿No? Hashem ha creado todo, Dios ha creado todo con un propósito. Incluso, fíjate lo que dice, al malvado para el fatal día, o para el día fatal. Y entonces ahí todo el mundo dice, ¿cómo? ¿También Dios creó al malvado? Y es que tenemos que entender, o sea, no nos podemos ir como a la primera, No podemos decir, sí, bueno, pues por eso hay tanta maldad en el mundo, Dios la permitió, es más, Dios la hizo. Nah, vamos a ir, hay que desmenuzarlo, ¿no? Creo ya claro, fíjate. Exacto, debemos entender correctamente este proverbio. Dios no puede crear a nadie malo o en el mal. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el mal. Si Dios no tolera el mal, no tolera el pecado, Él no podría crear a alguien malo. Entonces, ¿cómo así, no? Como dicen los colombianos, ¿no? Y entonces, ¿cómo así? Dicen, ¿no? ¿Cómo que inclusive al malvado, dice nuestro versículo, ¿no? Bueno, nadie nace siendo malvado. ¿Estamos de acuerdo? Nadie nace siendo malvado. Tú no puedes levantar al bebecito recién nacido y decir, mira qué malo es este. Incluso por la ciencia biológicamente todos nacemos con la misma cantidad de huesos, la misma cantidad de órganos.
Claro, claro. Muñequitos de fábrica y luego ya lo vas moldeando a tu... Nuestra genética está completa cuando nacemos. Ahora, ¿qué después? Porque te voy a decir algo, está comprobado que la gente que son psicópatas, la gente que, por ejemplo, los soldados más sanguinarios en la guerra, estos que no respetan reglas de nada, cuando les han hecho pruebas, han encontrado que hay faltas de sustancias en su cerebro. Por ejemplo, la falta de litio en el cerebro humano hace que la persona sea sumamente violenta y agresiva. Estas personas que tienen gusto por lo que es así como los descuartizados y todo ese rollo así horrible, que tienen gusto por las cosas así fuertes, han encontrado en estudios que hay falta de litio. De hecho, hay gente que se ha salvado de la silla eléctrica, escúchame, en Estados Unidos, por este estudio. Porque él pudo demostrar que en realidad lo que él tenía era una cosa que le llevaba a actuar de la forma que... Y entonces le hicieron las pruebas, hicieron todo, y sí es cierto. Y no le dieron silla eléctrica, le dieron cadena perpetua, pero no silla eléctrica. ¿No? Pero eso es una malformación que viene después. ¿Por qué? Porque, y después se encontró que era por una escasa alimentación de algunas sustancias, porque tú lo sabes, todos los minerales, todas las vitaminas, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos con respecto a nuestra alimentación, con respecto a la forma como nos nutrimos. Pero esto es indistinto a lo que estamos viendo en este momento. Claro, exacto, durante el tiempo en el que estuvo gestándose este bebé, no lo sé, ¿me entiendes? Pero Hashem no tolera el mal y no hace malos. Nadie nace siendo malvado. Nadie fue creado para las obras del mal. Nadie ha sido predestinado para ser enemigo de Adonai. Él ha creado a todos, a todos, a buenos y a los que después con el tiempo dejan de ser buenos para convertirse en malos. Incluso al que hoy parece estar tan lejos de su creador, inclusive a ese también lo creó el Señor. ¿No? E indiscutiblemente el propósito de Hashem se cumplirá. ¿Cuál es el propósito de Hashem? Porque dice, inclusive el malvado para el fatal día, ¿no? Hashem ha creado todo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Hashem? ¿Qué entendemos por el propósito de Hashem? Bueno, pues el propósito de Hashem es que Él sea glorificado en la alabanza de su pueblo. Para que su pueblo le alabe, es porque su pueblo también ha recibido su favor, ¿me entiendes? Es como una reciprocidad muy bonita, porque el Señor no tendría que darnos nada. Nosotros verdaderamente deberíamos solo honrarle, glorificarle, aunque no nos diera nada. Pero fíjate, ¿no? Les pongo yo aquí, Él se glorifica en la alabanza de su pueblo, de los que son suyos y lo honran. Pero también habrá alabanza y gloria a Él, escuchen esto, cuando se haga justicia conforme a su voluntad. Y fíjate el ejemplo que voy a poner, que a mí me gustó mucho, porque escuchaba a Eric, estoy escuchando al hermano Eric, ¿no? Al Javier Eric, que decía, que estaba comentando en uno de sus estudios, que su esposita estaba muy impactada de cómo el amor de Adonai es el cumplimiento de su palabra en toda situación y momento. Porque él planteaba la situación de cuando una mujer entregaba a su propio hijo a las autoridades para hacer cumplir la ley de Dios. O sea, imagínate que en aquellos días la madre supiera que su hija era adúltera o a su hijo era adúltero y ella denunciara a su propia hija. ¿Tú sabes lo que le esperaba a un adúltero? Como la muerte. ¿La muerte? Ahora imagínate que ella agarra y dice, yo sé, es mi hijo amado, es mi hija querida, le amo, pero yo amo más a Adonai. Qué impactante, ¿no? Yo amo más a Adonai y amo su voluntad y la alabanza de su gloria. El propósito para el cual yo fui hecho fue para alabar y glorificar a Dios. Y mi hija no glorifica a Dios. Y mi hija está en un pecado. Y yo no me voy a asociar a su pecado. Y la denuncia. Y la hija es apedreada. Y muere.
Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque yo creo que muy pocas personas ahora mismo son capaces de sacrificar a un hijo de tal manera. Claro, porque muy pocas personas en realidad están queriendo en realidad buscar y hacer la voluntad de Adonai. Así es. Claro. Que si te ponen en eso, Es que imagina que con eso ella se va a arrepentir y va a alcanzar redención. Pero ¿y si se muere? No importa, la veremos en la vida eterna. Claro, es que Pero se va a morir, si no es así, se va a morir en pecado terrenal, que estamos aquí, viviremos hasta los y vivirá 70, feliz o a los 100, en su adulterio. Exacto, como dice Gladys, vivirá sus 100 años de su adulterio perfecto, ¿no? Y al momento de la eternidad no la vas a volver a ver nunca más. Su madre, en la esperanza de que ella sea redimida para la eternidad y poder pasar junto a su hija la eternidad junto a Dios, inclusive ya ni siquiera piensas en ese momento pasar con mi hija la eternidad, yo pasar con Adonai la eternidad y que ella pase la eternidad con Adonai, y por ende estaremos juntos. Pero imagínate que no, se va a perder para siempre. La voluntad de Adonai es buena, agradable y perfecta, y a veces no nos parece que así sea, porque hay que hacer cosas que son brutales. Pero te imaginas, por eso ese comentario me impactó mucho, ¿no? Que comentaba el Haber. Y es que así es, ¿no? Para hacer cumplir la ley de Dios. Fíjate, les pongo yo aquí, eso es amar a Hashem, por sobre todas las cosas. Y tenemos que investigar en nuestro corazón si eso es lo que está sucediendo ahí. Estamos realmente caminando. No es que duro, ¿ah? Está bien fuerte, eso dices. Ya porque te lo preguntas. Uf. Y dices, ¿yo lo haría? Es que eso es una cosa... ¡Qué fuerte! Pero si supieras que tu hija se va a perder en el infierno y va a desaparecer para siempre. Hay que entender y conocer verdaderamente a Dios para comprender esto. Hay que entender y conocer verdaderamente a Dios para vivir de esta manera. ¡Qué radical! ¡Qué loco! Pues sí, pero esa es la verdad. Porque, ¿sabes? Fíjate, ahorita no voy a adelantar los versículos que quiero usar porque están en el estudio, ¿ok? Vamos a seguir. Dice, y en ello, saber que el cumplimiento de la voluntad de Hashem está el propósito perfecto para la vida de cada uno de nosotros. En su voluntad está el propósito completo. Ella puede que llore la señora, o el señor, o el papá, o la mamá, o llorará, o la propia hija que vio a su madre adúltera. O sea, ¿me entiendes? Es brutal. Pero que sea su alma, la costumbre que tenemos, ¿no? Su espíritu, porque ¿cuál alma? Ya hemos dicho 20,000 veces que el alma es un tema para otro día, no vamos a meternos ahí, porque si no. Pero el espíritu de esa persona no se pierda, sino que alcance la redención eterna. Es duro, pero es real. Y debemos nosotros analizar nuestro corazón. Digo, será muy complicado encontrarnos en una situación de estas, pero ¿sabes? Yo he escuchado de gente que denuncia a su propio hijo porque es un ladrón. De hecho, hasta te pasan el clásico videíto en YouTube, ¿no? Donde la mamá denuncia al hijo porque, hijo, es que es para tu bien, ¿no? Y así. No sé qué sea, pero bueno. Y así, ¿me entiendes? Hay un ruidito raro. Entonces, pero la realidad es que ¿estamos nosotros viviendo de esa manera o no? Entonces, fíjate lo que dice el 5. Toda persona arrogante es abominación a Hashem. Toda persona arrogante. ¿Quién es la persona arrogante? La persona orgullosa, la persona soberbia, ¿no? Toda persona arrogante es abominación a Dios. Ciertamente no quedará sin castigo. ¿Ok? Y fíjate, ¿cuál es, o por qué más bien, no cuál es? ¿Por qué es que Adonai aborrece al orgulloso y al arrogante? ¿Por qué? ¿Cuál es el principio del orgullo en el hombre? ¿Cómo empezó el orgullo en el hombre? Pecado. Creerse superior. Eso, exacto. No necesita. ¿Qué le dijo la serpiente? A Adán y a Eva, porque estaban juntitos ahí los dos, ¿eh? Ahí estaban de la manita los dos. Génesis 3.5, vamos a leerlo. Génesis 3.5.
qué raro, ¿verdad? El ruidillo ese. Yo creo que esa debe ser alguna de las lámparas que hacen ese ruido. Ya la revisaremos después. O alguna tubería o algo por el estilo. Un ruido medio raro. Génesis 3:5 dice: Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios. Exacto. Conocedores del bien y del mal. Eso. Fíjate lo que le dice, ¿eh? Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, ¿no? Se les abrirán los ojitos. ¿Y serán como quién? Como Dios. Así es, como él. Conocedores, ya no solo del bien, sino también del mal, porque ellos comieron del fruto del árbol del mal, ¿no? En medio de esta trampa, ¿cuál es la falsa promesa? En medio de la trampita que le dijo la serpiente a Adán y a Eva, ¿cuál es la falsa promesa? Serán como Dios. Puro orgullo, pura y dura soberbia. Serán como el Creador. Ya no van a necesitar al Creador, porque serán como Él. ¿Te imaginas? Serán como Dios, ¿no? Todo el que es orgulloso, escucha esto, esto está bueno, altivo, soberbio, orgulloso, lleno de altivez, ¿no? Y busca la vanagloria, está buscando ser como quién, como su creador, buscando ponerse a la altura de quién, del rey. Todo el que vive en orgullo, todo el que vive en altivez, todo el que vive en soberbia, en lo más profundo de su corazón, escúchenme bien, aunque tú digas, no hombre, si yo cuando estoy medio orgulloso, no es así. El origen de eso es querer ser como Dios. Por eso cuando hablamos de que Adán y Eva, empezando por Adán, porque el que debió haber hecho algo ayer el Adán, ¿no? Cuando hablamos de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del mal, lo que ellos comieron y adquirieron fue la capacidad de ser orgullosos, soberbios, altivos, ¿no? Esa es la capacidad, ¿no? Entonces, fíjate, serán como Dios le dijo, ¿no? Esta es la base del pecado. Ignorar la opinión de Dios en mi vida. Ignorar la opinión de Dios en mi vida y en cada uno de mis actos. Vivo haciendo lo que me gusta, comiendo lo que se me da la gana. Deseo y hago lo que quiero. Viendo lo que quiero ver, ¿no? Haciendo lo que me sale de los instintos. Porque esa es la realidad. Aunque deshonre a Hashem. Y eso también incluiría el decir, no voy a denunciar a mi hijo porque lo amo, lo quiero y no lo quiero ver sufrir. Habría que reprenderlo, y reprenderlo fuertemente para que dejara de estar ahí, ¿no? La base de todo lo que va en contra de la voluntad de Adonai es el orgullo. Es el fruto del conocimiento del árbol del mal. La soberbia que se nos entregó como ese regalito, ¿no? Esa es la base del pecado. Y todo el que obra de tal forma, como dice el versículo, no quedará sin retribuciones a sus actos. No quedará sin retribuciones a sus actos. Dice el 6. Amor y lealtad compensan faltas. El temor a Dios aparta el mal. Aparta del mal. No aparta el mal, Aparta del mal, sí. Evita, ¿no? Dice tu versículo, ¿no? Aparta del mal. Este versículo podría ser la respuesta al anterior, ¿no? El amor y la lealtad a Adonai es lo contrario ¿a qué? A la altivez y a la soberbia en contra de Dios, ¿no? Quien es fiel a Hashem, por obvias razones, se apartará del mal. Quien es fiel a Hashem y leal a Hashem, por obvias razones, no vivirá en orgullo, ni altivez, ni soberbia, ¿no? El 7 dice, cuando Hashem aprueba la conducta de un hombre, hasta lo reconcilia con su enemigo.
Fíjate lo que dice, Es verdad. Uy, dice que sí lo es, Claro que sí. Otra versión dice, cuando Hashem se agrada de la conducta de una persona, puede hasta convertir a sus enemigos en aliados. Y es cierto, ¿no? El resumen de este pensamiento es, si Dios y su favor está conmigo, no habrá enemigo ni situación del que deba preocuparme. Pues Él está en control. Y también aprendes a perdonar, porque si tienes de enemigo a alguien es porque te hizo algo y todavía ese rencor, pero con el Señor ya le pides perdón a esa persona y te reconcilias ya. Fíjate, es cierto, y así es. Rompe barreras. Así es. Se rompen las barreras exactamente del orgullo, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Amén. Así es. Dice el 8, más vale un poco con justicia que muchas ganancias injustas. ¿No? La verdad es que para los que tenemos a veces negocios y hemos trabajado como negociantes y cosas por el estilo, y que hemos tenido muchas oportunidades de hacer cosas chuecas, hemos descubierto que no hacerlas trae bendición. Y con mucha alegría puedes decir, todo lo que tengo, aunque es poco, lo tengo en alegría, en shalom. Y no así los que han hecho tantas cosas malas, equivocadas, ¿no? Para lograr lo que quieran o tener ganancias injustas. Fíjate lo que dice Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Este es Yehoshua, Jesucristo mismo hablando. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre ganar riquezas, ganar fama, ganar gloria? Si se pierde su vida. Su vida eterna, estamos hablando de eternidad, Si se pierde su vida eterna, ¿no? ¿De qué sirve? Más vale poco de forma honrada y recta, ¿no? De formas que den gloria a Hashem, que hacer lo que sea necesario para tener bienes y riquezas, aunque lo que hagamos nos separe de Dios. Porque eso es lo que hace la gente, ¿no? ¿Sabes cuántos amigos míos se metieron en negocios chuecos? Sí, ciérrale, cariño, para que no haya ruido. Mateo 16. Mateo 16, 26. 26. ¿No? Más vale, ¿no? Tener poquito, pero con shalom, que mucho en ansiedad. Decíamos, en la casa siempre teníamos una cosa que decíamos que ir a la cama y poner la almohada, ¿no? La cabeza en la almohada, perdón, no la almohada, la cabeza en la almohada con la conciencia tranquila, no tiene precio. Poder ir y poner tu cabecita en la almohada con la conciencia tranquila y descansar, no tiene precio. Pero cuando tú vas a dormir y lo único que haces es dar vueltas y vueltas porque estás inventándote cómo justificar lo que estás haciendo mal, que si estás robando, que si estás engañando, que si estás malversando, que si estás en un negocio ilícito, que si estás metido en cuestiones de drogas, que si estás metido en cuestiones... ¿Sabes? La gente termina suicidándose, ¿por qué crees? Porque no le han encontrado solución. Claro, y porque están viviendo vidas desordenadas y destructivas. Mejor así, en poquito, ¿no? Más vale poco con justicia, con shalom, que muchas ganancias injustas, ¿no? Les pongo yo aquí, recuerda que todo tiempo debemos echar mano ¿de qué? De la vida eterna. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Lo que estoy haciendo glorifica a Dios, lo que estoy haciendo está en conforme a la voluntad de Él, porque si no, yo sé cuál es el resultado de ello. ¿No me entiendes? La maldición. ¿Se acuerdan lo que significa maldición? Desarraigarse de Dios, desvincularse de Dios, apartarse de Dios. Entonces, el 9 dice, el hombre proyecta su camino, pero Hashem asegura sus pasos. Leímos en el versículo 1 algo muy similar a esto, ¿no? El hombre hace planes, pero Adonai es quien afirma los pasos, ¿se acuerdan, no? Es muy similar. Y si lo está diciendo es porque tenemos que poner atención nuevamente. El hombre proyecta su camino, pero Hashem asegura sus pasos, ¿no? Y les pongo yo aquí, y si esa firmeza puede que sean tus deseos cumplidos, o el no cumplimiento de ellos,
y aún así, andar en pasos firmes y seguros conforme al deseo de nuestro Creador. O sea, en resumen, la decisión de Adonai, sea beneficiosa para nosotros o no, mientras cumpla con su voluntad, ¿no? Eso será andar en pasos firmes. Porque, ¿sabes? Al final, aunque no se cumplió lo que tú querías y no se hizo como tú querías, puedes descansar tu cabecita en la almohada sabiendo que tienes shalom, que tienes paz y que estás bajo la voluntad del Rey. Yo no sé lo que sería en los tiempos de los reyes, cuando el rey tenía entendido de que tú estabas yendo en contra de su voluntad y daba un edicto en tu contra. ¿Tú sabes lo que significaba eso? Terror, intranquilidad. En cualquier momento vienen por mí, ¿no? En cualquier momento me va a cargar. Pues sí, pero cuando estamos en la voluntad de Adonai, ¿no? Y nuestros pasos son firmes y seguros, se cumpla o no lo que el hombre proyecta en su camino, mientras sean sus pasos afirmados por Hashem, estarán firmes, sea para bien o no. Y me refiero a sea para nuestro beneficio o no, sea conforme a lo que deseamos o no. Siempre va a ser para nuestro beneficio, la cosa es que no lo queremos ver. Exactamente, siempre será para nuestro beneficio, aunque a nuestro ojo no le cuadre, ¿no? No le cuadre porque no es lo que queremos, pero siempre será para nuestro beneficio. Así es, amén. Amén, así es. El 10 dice, los labios del rey son como un oráculo. Cuando juzga su boca, no yerra. O sea, no se equivoca, no comete error, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por oráculo? Cuando escuchan la palabra oráculo, ¿qué entienden por oráculo? Se ocupa mucho en muchas cosas medio místicas, así, pero ¿qué significa oráculo? ¿Una predicción o algo así? Fíjate, podría ser una predicción, pero es un mensaje, en realidad. Pero el oráculo, como tal, es un mensaje que proviene de Dios. Nosotros sabemos que no hay dioses, claramente. Sabemos que Dios solo hay uno. En las culturas paganas, en las culturas donde había muchos dioses, lo que hacían es que cuando iban al oráculo iban a consultar a los dioses. Y entonces el oráculo no era esa persona, sino el mensaje que daba esa persona. Igual iban al oráculo que era el pozo y en el pozo se veía el mensaje, ¿no? Ya sabes, las clásicas, estas puestas en escena, ¿no? O en la bola mágica, consultaban el oráculo. Bueno, pues el oráculo en realidad no es otra cosa más que el puro mensaje. El puro mensaje. Permítame un momento, Perdón, porque ya se me estaba quedando sin batería aquí. Es el puro mensaje, ¿no? El oráculo no era otra cosa más que el mensaje, no quien daba el mensaje. Espérenme un segundito, porque se apagó mi máquina. Un segundito, Sí, no sé por qué, pero se apagó. ¿Cómo decía el versículo? ¿Lo tienes ahí en la mano? En el mío dice, la sentencia está en los labios del rey, en el veredicto que emite no hay error. Pero ese es el que sigue, ¿no? El anterior. No, es el 10 el que está olvidando. Ah, vale, sí, porque en tu versión dice... La sentencia está en los labios del rey, en el veredicto que emite no hay error. Exacto. ¿Por qué no hay error en el veredicto del rey? Ahora, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando hablamos del rey, ¿en qué rey estamos hablando? ¿O de qué rey estamos hablando? Nosotros hoy no podemos pensar en las monarquías como... Rey de reyes, el Señor, el único. Claro, cuando nosotros vemos en la Escritura que ya habla, en el caso de Proverbios, del rey, de lo que estamos hablando es el único rey, su majestad Yehoshua HaMashiach, ¿no? Entonces cuando dice, sus labios no erran, no se equivocan, no mienten, no dicen mentira, no hay error en su mensaje, ¿de quién está refiriéndose? Así es. Ahora, ojo, y mira, te voy a decir de memoria lo que es en mi estudio, porque me acuerdo, ¿no? Imagínate en esto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de los labios de Dios?
¿Cuál es el mensaje que sale de los labios de Adonai? Su Torah, sus instrucciones, ¿no? Si nosotros pudiéramos decir, yo quiero escuchar o quiero saber lo que dice Dios, ¿qué tendría que ser? ¿Tú crees que cuando Moisés escuchó a Dios, escuchó cosas distintas que lo que él escribió? No. Claro que no. Escribió todo lo que él. Él escribió justo, ¿no? Lo que había escuchado de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos y escudriñamos la escritura, ¿qué estamos haciendo? Escuchando las palabras perfectas que no tienen, error, ¿no? Que no erran, ¿no? Que son inerrantes. Por eso dicen que la escritura es inerrante, porque la palabra de Adonai es inerrante, no se equivoca, no hay error alguno en ella. ¿Me entiendes? Entonces, por eso dice que el oráculo, ¿no? El mensaje que proviene de Dios, ese mensaje que proviene de parte de Dios es inerrante, no tiene falla. Ya prendo mi máquina, ya estamos aquí, un segundito nada más. Entonces, esperen un segundo. Un segundo, Pero cómo son las cosas, que esta máquina para que se apague tarda horrores, Y hoy ni siquiera volvió, no quiso regresar. Vamos a ver, esperen un segundo, porque vale, aquí está. Ya está. Vale, ¿en cuál íbamos? En El 11. el 11, ¿verdad? Ya casi terminamos, son solo 15. Espérenme, Vale, pues no. Un segundo, Perdón, Bueno. No sé qué me hizo esto. Son situaciones del directo. Son, exacto, mira, esas son, exactamente, son situaciones del directo, exacto, de hacerlo en directo, ya está aquí, mira, es parte 21, yo lo había puesto, ok, vale, pues ya, perdón los que están a la distancia, ya lo tengo aquí, siempre pasan cosas, pero bueno, vale. Caray, ¿cómo se tarda esto? Bueno, ya estamos aquí. Entonces vamos al 11, ahora sí. Estamos a punto de terminar ya. Entonces, los labios del rey son como oráculo, ¿no? Entonces, hay inerrancia. Hay inerrancia en la Torá, ¿no? Su Torá es perfecta, ¿no? Su voluntad es perfecta. No se equivoca, tiene justos juicios. La Torá misma es el oráculo de Adonai. La Torá es el oráculo de Adonai. ¿Por qué? Porque el oráculo era ¿qué? El mensaje. Entonces el oráculo de Adonai es su Torá, ¿no? En ella está el consejo completito de Dios. Si quiero yo saber si estoy haciendo bien o mal, pues hay que ir a la Torá y escuchar lo que dice, ¿no? Quiero escuchar, es que cómo me encantaría ser como Jeremías que escuchó al Señor, ¿no? O como el mismo Moshe. Pues puedes hacerlo, mi rey. Ve a la Torá, léela y tendrás el mensaje perfecto y completo de Dios, ¿no? El 11 dice, balanzas y pesas justas son de Hashem. Todas las pesas son obra suya. ¿Ok? Entonces, lo que propiamente dice el versículo, en otras palabras, dice, la justicia es de Dios, ¿no? ¿Qué dice el libro de Vayikra? Que por cierto acabamos de terminar. El libro de Levítico que acabamos de terminar. ¿Qué dice Levítico? 19:36.
El Levítico 19:36, lo leo yo, dice, tendrán una balanza honrada, pesas honradas, una libra honrada, una onza honrada. Si te das cuenta cómo lo que estás diciendo no es tanto la medida, sino que todo lo que hagas sea con honra, justicia, exactamente. Dice Hashem, dice honrada, yo soy Hashem, soy Elohim, o sea, yo soy Dios, que los libró de la tierra de Misraim. Y yo les pongo lo que sea que hagas, o digas, o vivas, ¿no? Pueda ser puesto en la balanza de ¿quién? De Adonai, y que sea encontrado justo. Que tus palabras, tus pensamientos, tus acciones vivan conforme a la justicia de Adonai. Exactamente, en el equilibrio, claro. Las obras perversas, dice, por eso dice, todas las pesas son de Adonai, toda justicia es de él, ¿no? Y todo será pasado por justicia de él. Y el parámetro de justicia es él. Fíjate lo que dice el 12. Las palabras perversas son abominación para los reyes, porque el trono se establece con justicia. Las obras perversas, quédate si quieres con ellos un momento para que ya terminamos. Las obras perversas son abominaciones para los reyes, porque el trono se establece con justicia. A ver, ¿un trono está cimentado en qué? En la justicia y el amor. Al menos debería ser así, ¿no? Ese debería ser el deber ser de cada uno de los gobernantes. ¿Para qué? Para que las obras de este fueran ¿qué? Igual, justas, buenas, ¿no? Porque si no, las obras perversas serían rechazadas por su pueblo, naturalmente, ¿no? Ahora, ¿de qué rey estamos hablando siempre dijimos? Pues del Rey de Reyes. ¿Cuánto más para nuestro Rey y Señor, Yehoshua HaMashiach? Que es la justicia misma, porque Él es la justicia, ¿no? ¿Establecida en dónde? En su trono, en el trono de gloria. Las obras perversas son abominación. ¿A quién? Al Rey de Reyes. Nuestra vida, cuando camina de manera perversa, se convierte en abominación para Dios. El 13 dice, el Rey aprueba los labios sinceros y ama al que habla rectamente. Si te das cuenta, van de la mano todos los versículos, ¿no? El Rey aprueba los labios sinceros y ama al que habla rectamente. Ahora, ¿quién es el Rey de quien se habla aquí? Dijimos, pues Dios mismo, ¿no? Él es quien aborrece al pecado, quien aborrece la mentira, quien aborrece todas las acciones que van en contra de lo que Él nos ha enseñado en su Torah. Es Hashem Yehoshua, el Rey que aprueba los labios y que no sea, el Rey que aprueba los labios que dicen las cosas correctas, ¿no? Los que no se abren para decir mentiras, ni ofensas, sino palabras rectas que edifiquen al pueblo. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio del libre albedrío? O caminas por el lado del bien, o caminas por el lado del mal. O tus palabras dicen cosas que edifican a Dios, o tus cosas dicen cosas que edifican a Satanás en la vida de alguien. Es como si estuviéramos formando un castillo. ¿Para quién formamos el castillo? ¿O de qué lado estamos formando el castillo? Con lo que hacemos y decimos. Cada palabra es un ladrillo. Cada palabra es una columna. Cada acción nuestra construye. ¿De qué lado estamos construyendo? Y fíjate lo que dice ya al final, el 14, que es hasta donde vamos a llegar hoy. Bueno, el 14 y el 15, perdón. La cólera del rey es presagio de muerte, pero el hombre sabio la apacigua. La placa, ¿no? Dicen, ¿no? En otras versiones. Cuando leemos estos versículos hablando del rey, ya dijimos que no es posible seguir pensando en monarcas humanos, ¿no? Puesto que todo rey humano tiene perversión, maldad, de alguna forma, ¿no? Y hay injusticia en ellos. Ahora, es del Rey de Reyes de quien estamos hablando, como ya hemos dicho antes, ¿no?
Bajo esta premisa, si leemos nuevamente nuestro versículo, entenderíamos lo siguiente. ¿Qué ocasiona el furor de Adonai? Claro, ¿se acuerdan de lo que decíamos de esa alergia, ¿no? De la que hemos hablado cuando dice que el enojo, la cólera es como si ¿qué? Como si se llenara se calentara la nariz de Hashem, ¿no? El término en hebreo, si lo pudiéramos interpretar, sería eso, como si se calentara, como si hubiera una alergia, ¿no? Y en el estornudo, al calentarse su nariz, dice, ¿no? Lo que provoca es un expulsar del pecado, quitarte de enfrente, ¿no? Esa es la cólera de la que habla, que presagia muerte. ¿Por qué presagia muerte? Pues porque separado de él nada podemos hacer, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿no? Y la muerte no se refiere a que vas a morir en esta vida, sino la segunda muerte, la eterna. Pero la dádiva de Dios es que es vida eterna, dice, ¿no? Y aquí es donde entra la otra parte que dice, pero el hombre sabio la apacigua. ¿Por qué? ¿Cómo apacigua un hombre sabio este furor del que hablamos? La nariz encendida de Adonai. ¿Cómo puedes tú apaciguar eso? Pues no hay otra forma más que haciendo teshuvá. ¿Se acuerdan qué era teshuvá? Arrepentirse. Un arrepentimiento genuino. No el arrepentimiento no ese remordimiento. No, el arrepentimiento genuino. No vuelvo a ir en ese camino, en esa dirección. Cambio completamente, ¿no? Solo será en teshuvá, arrepentimiento genuino y obediencia, la forma de apaciguar, pues, dicha cólera de la que habla nuestro versículo, ¿no? En realidad, cuando hacemos esa tefilá, o lo que significa oración, que no es solo orar y hablar con Dios, sino hemos dicho que es entrar a juicio delante de Dios. Porque cada que nosotros oramos, nos presentamos delante de Dios. Y cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos tal cuales somos, con todas las cosas que llevamos encima, espiritualmente hablando. Y entonces estamos entrando a juicio delante de Dios, ¿no? Pero si la teshuvá, el arrepentimiento es genuino, pues entonces apaciguamos dicha alergia, ¿no? Y no tendremos que estar lejos de él. Ya nuestro último versículo dice, el rostro radiante del rey da la vida. Su favor es como nube de lluvia primaveral, ¿no? Las lluvias primaverales siempre son ricas, ¿no? Porque hay calorcito, pero de repente llueve y refresca, ¿no? Es Adonai mismo, les pongo yo aquí, y su favor, lo que da vida al hombre. Lo que da vida y vida en abundancia, dice, ¿no? Todo el que vive en su favor y su instrucción verá el fruto de su amor, reflejado en su vida. Y ya para terminar les pongo y les digo, caminemos vidas rectas, que den gloria a nuestro Rey de Reyes, ¿no? Y Señor de Señores, que dé gloria y honra a Dios. Y que su rostro, porque es lo que está diciendo nuestro versículo, ¿se acuerdan? El rostro radiante del Rey da la vida. Bueno, pues que su rostro resplandezca sobre nosotros. Que su amor y su favor nos alcance y nos bendiga siempre. Tal y como dice el libro de Bemidbar que estamos estudiando ahorita, Números 6:24, que es la canción que cantamos siempre. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine y ponga su gracia en ti. Que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé shalom, ¿no? Porque yo creo que no hay mejor estado para el ser humano que el shalom de Dios. ¿Amén? Pues bueno, todavía no estamos en Shabbat, pero ya Shabbat Shalom. Ya vamos a entrar en Shabbat pronto, pero para los que ya nos vamos a despedir, Shabbat Shalom a todos los que están lejos. Yo sé que también en América van a entrar un poquito después, pero estamos a la víspera de Shabbat. Pues hasta aquí vamos a dejar el estudio. Ya en la próxima semana les avisaremos si empezamos con Hechos, o seguimos todavía con la segunda parte y terminamos el capítulo de Proverbios, pero vamos a seguir estudiando la palabra. Amén. Saludos a todos. Shalom.